preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Por amor, hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Oh, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz. Por mí, Jesús, hay poder. Damos gloria al Señor en esta ocasión, bendecimos su nombre y alabamos su nombre. Doy gracias por la vida de cada una de ustedes, mis hermanas, por la oportunidad que nos permite el Señor una vez más de poder coincidir a través de este medio y poder ser
bendecidas con la meditación de su palabra. Vamos a orar para iniciar, mis hermanas, y poner en las manos del Señor esta meditación. Ahí donde usted se encuentre, mi hermana, disponga su corazón y vamos a decirle así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Estamos agradecidas por tu grande bondad, tu grande fidelidad y tu grande misericordia para con nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús venimos poniendo en tus manos esta palabra, Señor, para que seas tú quien la siembre, que toque cada corazón y que esa semilla de tu palabra la coloques en cada una de nuestras vidas para que pueda dar el fruto para el cual tú la envías, Padre. Desde ya te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre. Que tu Santo Espíritu nos auxilie para ser entendidas, para ser instruidas con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Mis amadas hermanas, para aquellas que tienen oportunidad, las voy a invitar a que abran su Biblia y nos vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 13. El tema de hoy tiene por título La sal de la tierra. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Que el Señor añada bendición a esta palabra, hermanas. Vamos a iniciar, mis hermanas, definiendo qué es la sal. Para nosotras es muy común el término, ¿verdad? Pero la definición de sal se dice que es un mineral que se presenta como una sustancia blanca. Es cristalino, es soluble en el agua y abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas, pero también está disuelta en el agua del mar. Ahora, hay algo interesante. La única roca que es comestible es la sal. Amén. Y es comestible y apta para el ser humano. Amén. Y dice también que probablemente, según los estudiosos, es el condimento más antiguo que se conoce. Ya Job lo mencionaba. Job es una de las escrituras más antiguas que aparecen en el Antiguo Testamento. Dice Job allá en capítulo 6, versículo 6, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? O sea, ya hay una referencia ahí en este pasaje, hablando de lo que la sal representa en la comida. Amén. Todas lo conocemos como un condimento por excelencia. Amén. Entonces, la sal realmente ha representado en la historia humana, ha marcado la historia del ser humano, ¿verdad? Se conoce desde la antigüedad. Y hay muchas referencias acerca de la sal en la antigüedad. Ha tenido diversidad de usos la sal. La han utilizado, por ejemplo, para derretir hielo o incluso hasta para relajar músculos. O sea, ha tenido una infinidad de usos desde la antigüedad, y en algún momento, creo que en la época medieval, leía de que también fue usada como un medio de pago. O sea, sirvió como moneda la sal. Eso es como para que tengamos referencia de cuánta utilidad ha tenido en el desarrollo de la historia humana la sal. Y es interesante que podamos ver la importancia de los usos de la sal y las referencias que nos aparecen en la Biblia para que podamos entender más adelante el significado que Cristo Jesús nos está queriendo dar a través de esta enseñanza. Amén. Y vamos a ver uno de los principales usos que se le dio a la sal en la antigüedad, según la palabra de Dios. En la Biblia tenemos muchas referencias, vamos a tomar algunas por cuestión de tiempo. Y vamos a ver que uno de los usos preferidos de la sal en la palabra de Dios es el de preservador. La sal se usa como un agente preservador o como un agente para purificar. Amén. Lo usaban para preservar alimentos en la antigüedad. Sabemos bien que en la antigüedad pues no se poseían los sistemas de refrigeración que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces la sal era utilizada para detener el proceso de descomposición de la comida. Y para aquellas que tienen Biblia a la mano, yo quiero invitarlas a que vayamos a Levítico en su capítulo 2 y versículo 13.
Dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esta es una instrucción que el Señor dio al pueblo de Israel, ahí en el libro de Levítico, sobre todos los sacrificios y las ofrendas que los sacerdotes tenían que presentar, la manera en que tenían que presentar las diferentes ofrendas delante del Señor. Pero algo que recalcó mucho el Señor al pueblo de Israel y en especial a los levitas, a los sacerdotes, es que toda ofrenda que se presentara delante del Señor debía llevar sal, ofrecerla con sal. Amén. Para aquellas que toman nota, hay otra referencia por si después quieren ustedes revisarla en Ezequiel 43:24. Es solo la referencia les voy a dejar. Yo sé que hay algunas hermanas que les encanta escudriñar la palabra y quieren revisar más acerca del tema que estamos tratando. También se habla en este pasaje sobre la importancia de poner sal en las ofrendas que se le presentaban al Señor, en los holocaustos que se ofrecían a Jehová. Amén. Entonces, para el antiguo Israel, la sal, ellos le atribuían una fuerza purificadora a la sal. Y Dios estableció la importancia de poner sal en las ofrendas. Esto con el fin de evitar contaminación. Acordémonos que muchas de las ofrendas que los israelitas presentaban a Jehová a través de los sacerdotes eran ofrendas de comida, ¿verdad? Eran becerros. Entonces, pues para evitar que se contaminaran, era la importancia de preservar estas ofrendas colocándole la sal. Entonces, esa es una de las primeras usos que se le dio a la sal, como para preservar la comida o las ofrendas que se presentaban específicamente a Jehová, preservarlas de la corrupción. Pero vamos a ver también otra representación que tenía la sal allá en el antiguo pacto. Quiero que vayamos, mis hermanas, a Números capítulo 18 y versículo 19. Dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Esta es otra instrucción que el Señor les estaba dando, y cómo la sal iba a ser representativa de un pacto perpetuo entre Dios y los hombres. Amén. En este caso, entre Dios e Israel, que era su pueblo escogido. Amén. Entonces, el Señor usó la sal, o les puso el uso de la sal al pueblo de Israel como un símbolo de fidelidad. La sal representaba en esa época, era una garantía de la perpetuidad de un pacto, de una alianza. Amén. Entonces, esta garantía, esta representación que le daban a la sal, hacía una alusión a un compromiso irrevocable y perpetuo. Es decir, que si ustedes encuentran, mis hermanas, en alguna de las lecturas del Antiguo Pacto, donde se mencione que era un pacto de sal, hay otras versiones que dicen que es un pacto perpetuo, está haciendo alusión a este símbolo de la sal. Podemos leer, por ejemplo, otra referencia acerca de este símbolo de la sal en Segunda de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. Dice ahí: ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal? Hay otras versiones, como les decía, que lo mencionan como un pacto perpetuo. Esa era la simbología. Vamos a ver también otro uso que se le daba en la antigüedad en el pueblo de Israel a la sal. Dice que se le atribuían ciertos valores curativos, medicinales y antisépticos. Quiero que leamos, por favor, mis hermanas, en Ezequiel, capítulo 16 y versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron,
no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. La verdad, mis hermanas, haciendo este estudio, yo no había percatado esta cita, no le había prestado atención a este pasaje bíblico, y me llama la atención el uso que le daban a la sal en los recién nacidos. Dice que la sal antiguamente era usada para limpiar a un recién nacido. Amén. Ahora, ¿cuál era el propósito de usar la sal, aplicarla a un recién nacido? Dice que el propósito era impedir el crecimiento de infecciones. Entonces era una manera de purificar al recién nacido, ¿verdad? Y evitar infecciones. Dice que también otro uso que le daban a la sal era que la colocaban sobre las heridas. Obviamente iba a causar un dolor muy fuerte, pero dice que el propósito era sanar las heridas y cauterizarlas. Es decir, en esa época la sal tenía una función como de un potente purificador. Amén. Ahora, solo les voy a mencionar estas referencias. Tendríamos o necesitaríamos más tiempo para buscar otras referencias acerca de la sal en la palabra del Señor, pero por factor de tiempo pues vamos a tomar nada más estas. Pero lo que nos interesa en esta ocasión, mis amadas hermanas, es ver la aplicación espiritual que tiene para nuestras vidas el uso de la sal, el ejemplo que el Señor pone en su palabra de la sal. Sabemos que la palabra es tan amplia, está llena de figuras, de comparaciones. Cristo Jesús usó las parábolas, usó las comparaciones para hacernos entender su enseñanza, para llevarnos la enseñanza de una manera más práctica a nuestras vidas, ¿verdad? Para que pudiésemos comprender los secretos celestiales, pero Él los puso de una manera más sencilla para nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver la aplicación espiritual que tiene el uso de la sal o la sal como comparación para nosotras. Amén. En primer lugar, vamos a ver que como hijos de Dios somos llamados a ser la sal de la tierra. Vamos nuevamente a leer en Mateo 5:13, que fue nuestra cita inicial para el tema. Y dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esta palabra la dio el Señor Jesús cuando Él estuvo en su ministerio en esta tierra, y estaba hablándole a sus discípulos y a todos aquellos que se le acercaban y le querían escuchar. Amén. Pero, ¿qué nos está diciendo Cristo Jesús en este pasaje? ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor? Nos dice que como hijos de Dios tenemos que ser sal. Es decir, ya vimos los usos que se le da a la sal. La sal dice que uno de los principales usos es para condimentar, para dar sabor. Nosotras las mujercitas pues lo usamos más frecuentemente con la preparación de las comidas, de los guisos en la cocina. Y sabemos que nos permite dar ese sabor, ese condimento especial, esa sazón especial que requiere los alimentos. Amén. Ahora, el Señor toma ese ejemplo, ese uso de la sal, que es un ejemplo tan común. Todos conocemos la sal, hasta un pequeñito conoce la sal. Y Él nos dice ahora que nosotras, como hijas de Dios, tenemos que marcar la diferencia en el lugar donde Él nos tiene, mis amadas hermanas. Es decir, ahora a través de nuestras vidas, de nuestro caminar diario, de nuestro testimonio, primeramente en nuestro hogar, y luego en la calle, luego fuera, debemos de ser llenas de su gracia, llenas de Él en nuestras vidas. Cuando dejamos que la obra de Cristo Jesús se desarrolle en nuestros corazones, porque esa obra va de adentro hacia afuera, los que nos rodean van a ver esa gracia. Así como la sal da sabor, nosotras con nuestro caminar diario, que podamos manifestar a Cristo en nuestra conducta diaria, mis amadas hermanas, que podamos mostrarlo a Él. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca,
¿Qué significa eso? Morir a nuestro yo, mis hermanas. Morir a nuestra vieja naturaleza, a los deseos de nuestra carne y dejar que la nueva naturaleza, que es una nueva naturaleza espiritual, dice, engendrada de lo alto, se vaya desarrollando en nosotras. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Esto no va a ser en nuestras fuerzas, mis hermanas. Esto no va a ser en mis propias fuerzas. No va a ser en mis capacidades. No va a ser por mi opinión. No. Va a ser con el auxilio de su Santo Espíritu. El Señor, cuando se fue de esta tierra, Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo que estará con ustedes, morará en ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar? ¿Cómo vamos a ser agradables a los que nos rodean? Dejando que el Espíritu Santo tome control en nuestras vidas, que Él vaya tomando terreno, ganando terreno en nuestras almas. En otras palabras, nosotras tenemos que cederle derechos en nuestros corazones, mis amadas hermanas. Si no le cedemos esos derechos al Espíritu Santo, no vamos a poder manifestar, no vamos a poder ser sal a los demás, no vamos a poder ser la sal de la tierra como está exhortándonos el Señor en este pasaje. Entonces es importante que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que vivamos? ¿De qué manera vamos a vivir? Siendo influyentes en nuestro entorno, es decir, vivamos una vida agradable, una vida irreprensible, una vida sencilla, sin mancha delante del Señor. Dice la palabra allá en Filipenses 2:15, es una referencia nada más que les voy a hacer. En este pasaje nos habla de que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Así nos dejó el Señor acá. ¿Pero por qué? Para que podamos dar testimonio del Cristo de la gloria. Para que en medio de las tinieblas, para que en medio del pecado, en medio de la maldad que nos rodea, allí podamos manifestar esa gracia, allí podamos ser sal, el pecado es insípido, por ponerle una comparación. Toda esta humanidad que nos rodea, todo este sistema en el que nos encontramos, es un sistema sin vida, es un sistema de muerte. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos llamadas a manifestar, a darle sabor al mundo, a la tierra. ¿Y cómo? Manifestando a Jesucristo. En el antiguo pacto, en Levítico, el Señor da una serie de instrucciones. Para las que quieran tomar nota, en Levítico 2:11, ahí hay una instrucción de qué tenían que poner en las ofrendas y qué debían evitar en las ofrendas. Y el Señor les instruye para que en sus ofrendas, en las ofrendas que los israelitas presentaran a Jehová, no tenían que ponerle levadura ni miel. Ahora, ¿qué representa la levadura? La levadura representa el pecado, es un símbolo del pecado. Y la miel es un símbolo del humanismo. Yo no me puedo acercar delante de Dios por mis obras. Porque soy buena persona. No, yo no hablo, no le hago daño a nadie, no hablo mal de nadie. Yo me conduzco correctamente en la calle. El yo, en mi humanismo. El Señor les instruyó categóricamente diciéndoles que no debían de poner levadura ni miel. Ahora, ¿esto cómo lo aplicamos en nuestras vidas, mis hermanas? Pues no dejemos que el pecado nos vuelva creyentes insípidas. No dejemos que el pecado nos quite esa gracia de Cristo, nos aparte de la gracia de Cristo. Y tampoco vivamos en nuestras propias fuerzas. Ese es el humanismo, querer hacer las cosas a mi manera, con mi propia prudencia, con mis propios criterios. Eso no le agrada al Señor. Que cuando vengamos delante de Él podamos ser ofrendas gratas. Dice que hasta había un perfume que quemaban como ofrenda, y dice que ese perfume cuando se quemaba delante como holocausto delante en el altar delante de Jehová, dice que ese perfume era un olor grato a Jehová.
Ahora en Romanos se nos exhorta a que nosotras, nuestro cuerpo, lo presentemos como un sacrificio grato, agradable a Jehová. Pero ¿qué es importante? Que reconozcamos nuestra necesidad del Señor, que dependamos de su gracia salvadora, de su gracia redentora, que nos acerquemos a Él humildes, confesando nuestros pecados, porque sí, fallamos, efectivamente nos equivocamos. Pero la misma palabra dice que cada vez que cometamos pecado, tenemos un abogado delante del Padre que intercede por nosotras. Vayamos con sencillez de corazón, vayamos con humildad y confesemos nuestros pecados y reconozcamos que necesitamos su perdón, que somos pecadoras, que le fallamos, somos falibles. Amén. Entonces, ese va a ser verdaderamente un sacrificio grato al Señor, nuestras propias vidas. Amén. También podemos ver otra importancia espiritual de nosotras como la sal del mundo. Nos habla también de vivir en paz con quienes nos rodean. Quisiera invitarlas a que leamos en Marcos capítulo 9, versículo 50. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, hablando el Señor Jesús: la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. ¿Qué nos está enseñando el Señor en este pasaje, mis amadas hermanas? ¿Qué me está enseñando a mí? ¿Qué me está hablando? ¿Qué está hablando a mi corazón? Les quiero confesar que este pasaje me confrontó fuertemente hace unas semanas. Y este pasaje me confrontó en cuanto a la importancia del perdón para la sanidad del alma. El Señor me confrontó mostrando que en mi corazón yo tenía falta de perdón. Ya vimos que uno de los usos que tuvo la sal en la antigüedad era para hacer curaciones, para sanar heridas, para desinfectar. Y cuán importante es para la sanidad de nuestra alma el poder otorgar perdón a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos insultan, a aquellos que nos dañan. Pero ¿cuántas de nosotras guardamos resentimientos en nuestros corazones por falta de perdón, mis amadas hermanas? Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor en cuanto al perdón hacia los que te rodean, pero sí te puedo hablar de mi vida. Y el Señor mostró cómo en mi corazón yo tenía falta de perdón hacia determinadas personas que en algún momento me habían lastimado. La misma palabra nos exhorta a que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y eso no es 70 veces 7, durante toda mi vida, no, es diariamente, a toda hora. Es decir, que si alguien me ofende ahorita y luego esta misma persona me vuelve a ofender, ofensa tras ofensa, pues yo tengo que otorgar perdón tras perdón por cada ofensa. Ahora, hay algo bien delicado, porque muchas veces, yo lo hablo por mí misma, mis hermanas, muchas veces es fácil perdonar cuando te vienen a pedir perdón, cuando se acercan delante de ti y reconocen que te han ofendido. Para mí es muy fácil perdonar a alguien que al final yo digo, sí, reconoció su error, me dañó y lo reconoció. Pero el Señor no nos está pidiendo ese tipo de perdón. El Señor nos está diciendo que perdonemos aunque el ofensor no venga a reparar su falta, no se presente delante de mí a reparar su falta. Y esto va en dos vías, porque también muchas de nosotras hemos ofendido. Muchas veces nos ponemos en la posición de autocompasión, de víctimas. Sí que a mí me hacen esto, sí que a mí me daña, que a mí me hieren. Pero ¿cuántas veces hemos ofendido también a nuestros seres queridos, a los que tenemos más cercanos? Porque déjenme decirle, pero es la verdad y es triste confesarlo, pero es así. Muchas veces ofendemos a los que amamos más. Es triste, mis hermanas, pero nos ocurre. A los que tenemos más cercanos.
Y muchas veces ofendemos sin darnos cuenta. A veces pasamos desapercibidas las ofensas que nos salen de nosotras y herimos a otras personas. Entonces, el Señor nos dice que no falte la sal entre ustedes. Yo le digo, hoy en oración le decía al Señor, Padre, hazme una ofrenda, pero sazóname con sal, le decía yo. Sazonar es untar, es espolvorear y poner la sal, así como cuando usted está cocinando, mi hermana, que le pone la sal a la carne, al pollo, a lo que usted está preparando. Eso es sazonar, pero el significado en la palabra de Dios cuando dice sazonar es untar. Que nuestras vidas, yo le decía al Señor, que yo pueda estar sazonada con sal, con la sal de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos da ese sabor, esa gracia para poder relacionarnos con los que están alrededor nuestro. Romanos 12, versículo 18 nos dice que en cuanto dependa de nosotras, estemos en paz con todos. Yo sé que no es fácil estar en paz con todos los que nos rodean porque no siempre somos agradables a todos los que nos rodean. Pero si de mí depende, yo voy a tratar de estar en paz. Esa es la exhortación que se me hace aquí en Romanos. En lo que esté de mi parte, yo voy a tratar de estar en paz con quienes me rodean. Y tengo que empezar en mi casa. Lastimosamente es donde más nos cuesta muchas veces. ¿Por qué? Porque en casa nos conocen tal cual somos. En casa no vivimos de apariencias. Y realmente no deberíamos de vivir de apariencias en ninguna parte. Deberíamos de ser cartas abiertas donde quiera que vayamos, así nos exhorta la palabra. Pero muchas veces pues tratamos de como disimular nuestras conductas, nuestra manera de ser con personas extrañas. Pero en casa somos tal cual somos. Pero allí es donde tenemos que empezar, en nuestros hogares. Tu hermana, que eres casada, que tienes un esposo, que tienes hijos. Yo no sé cómo es tu conducta con tu esposo. Yo no sé si tú has ofendido a tu esposo. El Señor lo sabe. Porque déjenme decirles que muchas veces las mujeres herimos a los varones y pensamos que los varones no se sienten lastimados porque ellos no son tan expresivos como nosotras las mujeres. Nosotras expresamos rápido nuestras heridas, lo que nos puedan ofender. Pero los hombres son más reservados. Son más reservados los varones, pero tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos también. Hebreos 12:14 también es otro pasaje muy interesante, porque el Señor nos dice, busquen la paz. ¿Con algunos? No, con todos, dice en Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos. Y este pasaje a mí me confrontó el Señor, porque me decía, sin la paz y sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Qué bonito es venir, sí, Señor, yo anhelo estar en tu parucía para tu venida. Pero ¿cómo está mi relación? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo están nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con los hermanos de la iglesia, nuestras relaciones con nuestros vecinos? El Señor nos está hablando para que podamos ser sal verdaderamente. Yo no sé si ustedes han oído esa expresión, pero hay mucha gente inconversa que lamentablemente por hijos de Dios que muchas veces no damos buen testimonio, los inconversos, los incrédulos allá afuera dicen o se excusan diciendo que no vienen al evangelio porque ven a creyentes que se comportan de una manera que dice para ser evangélico o evangélica como ella, mejor me quedo como soy. Es triste que muchas veces damos un mal testimonio. Y lo más triste es que si vamos con una Biblia en la mano y demos un mal testimonio, mis amadas hermanas. Ahí, por eso el Señor dice, si la sal deja de ser salada, y perdón por la redundancia, pero así lo dice la palabra, si deja de ser salada, si se vuelve insípida. ¿Qué quiere decir insípida? Que ya no tiene sabor. Dice que cuando la sal ya no tiene sabor, dice que la tiran. Cuando la sal ya pierde esa cualidad de saborizar, de condimentar, dice que la tiran y la usan para derretir la nieve. Pero es esa sal que ya no va a funcionar para condimentar.
Y cuando ni siquiera sirve para esto, porque ya está totalmente contaminada la sal, dice que la tiran al muladar, es decir, al basurero. Ya no tiene ninguna función. Y eso sí, la sal ya no se puede recuperar, ya no hay nada que la purifique, porque en sí la función de la sal es purificar. La sal toda vez pierde su función, ya no la pueden recuperar. Entonces, quiera el Señor que nosotras no perdamos el sabor de Cristo, el olor grato de Cristo. Hay un pasaje donde Pablo dice que los hijos de Dios somos olor, pero dice olor fragante, olor de vida para los que se salvan, dice, pero también olor de muerte para los que se pierden. Ahora, si estamos viviendo en una santidad delante de Dios, si estamos verdaderamente dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, amadas hermanas, es importante que rindamos toda área de falta de perdón. A mí es algo que el Señor me ha estado trabajando muy fuertemente. Vamos a ver también otra comparación que el Señor hace en cuanto a la sal. Y esto se refiere a nuestro hablar. Vayamos allá a Colosenses, la carta a Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Dice así el apóstol Pablo: que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Miren, hermanas, cuando yo leo este pasaje, el Señor me confronta. Muchas veces no he respondido como conviene. Yo lo reconozco, y empezando por mi propio hogar. Y me da vergüenza decirlo, pero para avergonzarme a mi carne lo digo públicamente. El Señor me confrontó, porque también Pablo exhorta en una de sus cartas que dice que seamos lentas o tardías para hablar. Pero las mujercitas, ¿qué nos pasa? Ay, primero hablamos y hasta después escuchamos. Pero el Señor dice, sean rápidos para oír, pero tardos en su hablar. Y no digamos tardos en airarnos. Pero nosotras lo hacemos a la inversa. Nosotras hablamos rápido. Y a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, la exhortación acá dice que nuestro hablar tiene que ser con gracia. Eso significa que nuestro hablar, dice que nuestra palabra esté sazonada con sal. Mire la comparación tan bonita otra vez. Porque si usted se come un platillo, un arroz sin sal, es desagradable. Yo sé que si usted le sirve a su esposo un plato de arroz sin sal, no sé qué cara le va a poner. Pero entonces, nuestro hablar tiene que ser de buen gusto, tiene que ser agradable. Hablar de cosas buenas, no los chismes. Si yo empiezo con chismes, ya me estoy volviendo una sal insípida. Amén. Estoy perdiendo mi sabor. Que mis conversaciones sean cordiales, hermana. Que mis conversaciones sean las adecuadas, mis respuestas adecuadas. Yo sé que no todos los días amanecemos con buen ánimo. Lo digo por mí misma. Hay días que tal vez estamos más sensibles y respondemos mal. Pero recordémonos cómo el Señor nos exhorta a que nuestra respuesta, sobre todo si alguien se acerca airado, ¿cómo debemos de responder a alguien que está airado? Con una blanda respuesta, nos dice allá en Proverbios. Pero si alguien que está airado, yo le vuelvo a responder y más elevado, se complica la conversación. Primera de Pedro 3:15 nos dice, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Yo sé que tal vez hay inconversas que se nos acercan a pedir, a preguntarnos de Cristo. Quizás hay personas que no tienen la gracia para preguntarnos y a veces somos agresivas aún para dar un mensaje de salvación. Y debemos de tener mucho cuidado hasta cómo vamos a evangelizar, porque no a todas las personas las podemos evangelizar de la misma manera. Y por eso Pedro insistía mucho que estuviésemos siempre listas para responder a todo aquel que nos pregunte de Cristo, de por qué nuestra fe está en Cristo. Así es que, mis amadas hermanas,
que esta palabra hoy haya cabida en nuestros corazones, que verdaderamente dejemos al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones, para que Él nos llene de su gracia y que verdaderamente podamos ser la sal de esta tierra. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a aquellas amigas que estén viéndome, que si quieren recibir a Jesucristo en su corazón, esta es la oportunidad que lo hagan. Cristo está llamando a sus corazones. Cristo toca la puerta de tu corazón. Solo abre tu corazón. Confiesa a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cristo es la respuesta. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Vamos a orar y darle gracias al Señor, mis amadas hermanas, por esta meditación que hemos podido compartir, en la cual el Señor pues nos ha bendecido grandemente. Quiero que ahí donde se encuentren, cierre sus ojos si tiene la oportunidad y si no, pues disponga su corazón. Padre Celestial, gracias damos por tu palabra, por esta enseñanza preciosa, Señor. Permítenos ponerla en práctica, ponerla por obra, Padre. Que dejemos que tu Santo Espíritu ciña cada área de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras fuerzas de varona. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor. Amén.